Hola hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga ricamente en esta tarde, en esta noche ya, ¿verdad? Hermanos, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Les saluda a su hermano Marco Antonio Ibarra. Bueno, algunos ya nos conocen. Y bueno, hermanos, vamos a iniciar el programa de esta tarde. Estamos un poquito atrasados. Tuvimos otra vez problemas, hermanos, con nuestra línea de internet. Pero mire, gracias al Señor ya estamos aquí nuevamente. Hermanos, hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy importante para los matrimonios. Vamos a tocar un tema, hermanos, que pues la verdad ha traído pues muchas cargas y muchas angustias a la relación matrimonial. Y es, hermanos, relacionado con el tema cómo nos hablamos, cómo nos estamos tratando en nuestra relación verbal como pareja. Y mire, había un tema anterior que es casi idéntico a este que vimos ahí en la iglesia, que se llama Palabras que hacen daño. Y la verdad, hermano, es que en esa ocasión tuvimos muchos comentarios referente a este tema. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios 12, versículo 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, hermano, cuando nosotros hablamos sabiamente, cuando usamos nuestra boca para hablar sabiamente de acuerdo a como nos dice la palabra de Dios, hermano, nosotros vamos a hacer ese alivio para aquel que nos está escuchando, cuanto más para nuestro cónyuge, ¿verdad, hermanos? Vamos a esperar nada más 2 minutitos, hermanos, y regresamos ya para entrar con este tema. Cuida tus palabras, ten cuidado de tus palabras. Que Dios les bendiga ricamente en esta noche, hermanos. Esperamos que sea un tema de mucha bendición para ustedes. Y también, si puede, hermano, nos gustaría mucho que lo pudiera compartir con alguien, hermano, que usted cree que lo pueda necesitar. Mire, ahorita hay muchos matrimonios que están necesitados de la palabra de Dios, y para nosotros es un gozo, poder hacer estos programas, esperando también ser de bendición a ustedes. Regresamos, hermanos, en 2 minutitos y ya para iniciar este tema tan bueno, hermanos, para las parejas, ¿verdad? ¿Cómo estamos hablando con nuestra pareja? Tener cuidado con nuestras palabras.
Bueno, hermanos, ya estamos aquí, ¿verdad? Vamos a iniciar este tema, como les decía, tener cuidado con nuestras palabras al tratar con nuestro cónyuge. Y mire, hermano, qué importante es cuidar nuestras palabras. Si tiene usted una Biblia ahí, me daría mucho gusto que la abriera con nosotros. Y si no, nosotros aquí ya sabe que siempre tenemos una Biblia para que usted nos escuche ahí en la comodidad de su casa. Si usted puede compartir el programa, hermano, sería de mucha bendición para nosotros. Si ya lo está compartiendo, le agradecemos enormemente. Y yo sé que va a haber quizá algún matrimonio que no conoce al Señor, hermano, que no asiste a una iglesia como a la que nosotros asistimos, ¿verdad? Y probablemente, hermanos, muchas veces cuando nosotros compartimos puede ayudar a que otros lleguen a los pies de nuestro Dios. Vamos al libro de Santiago, hermanos, por favor, al libro de Santiago, capítulo 3, del 1 al 12. Santiago 3, del 1 al 12, y dice la palabra de nuestro Dios, dice, hermanos míos, la palabra de Dios, hermanos, va dirigida a nosotros. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto. Hermano, yo no creo que exista ese tipo de persona, ni hombre ni mujer, ¿verdad? Todos somos pecadores. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, fíjese bien, todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno, dice la palabra de Dios, de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, la palabra de nuestro Dios, a mí me encanta porque es bien clara. Es muy clara en cuanto al uso que debemos hacer, hermanos, de nuestra lengua y por lo tanto de nuestras palabras. Alguien dijo que las palabras se las lleva el viento. Yo le hago una pregunta, ¿será verdad? Otro dicho, hermano, que conocemos dice, un palo o una piedra me puede matar, pero nunca una palabra. La verdad, hermano, es que los que vivimos casados, los que ya tenemos mucho tiempo de casados, sabemos que probablemente estos dichos no sean verdad.
Porque muchas veces, hermanos, las palabras ofensivas o las palabras hirientes o las palabras que han hecho daño quizá en menor o en mayor grado han estado en medio de nuestro matrimonio. Vamos a orar, lo invito a que me acompañe a hacer una oración en esta hora. Amado Dios, gracias Padre por lo bueno que es con nosotros, Señor. Gracias por su cuidado, por la protección que nos da, Señor, siempre, especialmente en este tiempo, Señor. Yo le ruego, Padre, que no nos olvidemos, Padre Celestial, de buscarle, Señor, cada día, y especialmente, Señor, cuando haya alguna transmisión, cuando haya algún evento en nuestra iglesia, cuando haya algún servicio, estar ahí presentes, Padre. Yo sé, Padre, que su cuidado está con nosotros y que también usted nos manda a cuidarnos. Ayúdenos a tener protección, Señor, cuidarnos unos a otros, pero de ninguna manera, Señor, pasar por alto que somos hijos suyos, Señor, y que nuestro deber es continuar adelante. Gracias, Señor. Yo le ruego que bendiga en esta noche a los matrimonios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Alguien dijo que las palabras se las lleva el viento, como les decía. Pero la palabra de Dios nos enseña que las palabras que usamos no pueden ser dolorosas, sino peligrosas, mis queridos hermanos, y aún destructivas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18, como golpes de espada. Las palabras, hermanos, son muy importantes en toda relación. Las palabras, hermanos, pueden ser como un gran mazo, hermanos, que puede traer devastación, que puede traer destrucción, que puede traer ruina. O nuestras palabras también pueden ser, si me permite el ejemplo, como un pequeño dardo puntiagudo que puede causar dolor y aún, mis queridos hermanos, puede causar la muerte. Pareciera exagerado, hermanos, esto que les estoy diciendo, pareciera exagerado, pero nuestras palabras muchas veces han infligido dolor y heridas en nuestro cónyuge. O no me diga que usted nunca ha provocado un dolor a su cónyuge con sus palabras. Hermanos, yo creo que de una u otra manera, si somos honestos y si somos sinceros, todos hemos llegado, hermanos, a herir con nuestra boca. Muchas veces, hermanos, las palabras mal usadas han golpeado, han abatido y aún, déjeme decirle, han deshecho matrimonios. Hermano, ¿cuántas discusiones que se han hecho gigantes han iniciado con una pequeña palabra? ¿Cuántas discusiones, hermanos, han iniciado con un hablar mal, tanto de uno como del otro, verdad? Por lo tanto, hermano, muchos matrimonios se han deshecho por nuestra manera, por la manera en como nosotros hablamos. Ahora, déjeme decirle algo. Si el respeto es básico en todas las relaciones, porque mire, hermano, nosotros cuando andamos en la calle, cuando andamos en el trabajo, cuando andamos con las personas con las que normalmente, hermanos, vivimos el día a día, estoy hablando del trabajo y de toda la relación que tenemos, hermano, generalmente tratamos de hablarnos, de llevarnos con respeto. Por lo tanto, si el respeto es básico en todas las relaciones, imagínese en el matrimonio. Por lo tanto, como nos sabemos, tendrá mucho que ver con que tengamos una buena o mala relación matrimonial. Así que, mis queridos hermanos, no podemos darnos el lujo de subestimar la importancia y el poder, mire, que tienen nuestras palabras. Debemos de ser muy conscientes de que lo que nosotros hablamos, hermanos, puede servir para bendición o puede servir para algo malo, hermanos, en nuestra relación matrimonial.
Y como leíamos anteriormente en Santiago 3:5, dice la palabra de Dios, dice, cuán grande bosque, dice, enciende un pequeño fuego. Hermano, a veces hablamos palabras pequeñitas, pero con esa palabra ya, hermanos, iniciamos un gran fuego, iniciamos un gran problema, iniciamos una gran discusión por algo pequeñito que hablamos, que no nos pusimos a pensar cómo lo íbamos a hablar. Y mire, el versículo 6, ahí en Santiago 3:6, dice que la lengua es un fuego. Es un fuego, hermanos, que hace que ardan las cosas. No por algo, hermanos, la palabra de Dios en Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están, mire, en poder de la lengua. Hermano, qué increíble. Mire, la palabra de Dios, hermano, Dios es tan sabio que nos manda en su palabra a usar de una manera correcta, de una manera adecuada, hermanos, todas las palabras que usamos, especialmente, mis queridos hermanos, con nuestro cónyuge. Por lo tanto, las palabras que usamos para comunicarnos como cónyuges, si usted me permite, son como un pequeño bisturí, como un pequeño cuchillito en las manos de un cirujano, que puede hacer mucho bien, mucho bien, en manos expertas y sabias, pero que puede hacer mucho mal en alguien descuidado, en alguien que no sepa, hermanos, cómo usar ese pequeño bisturí. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de ser muy cuidadosos con cada palabra que sale de nuestra boca. Y mire, la palabra del Señor nos da una instrucción muy clara a cada uno de nosotros. En Efesios 4:29 dice la palabra de nuestro Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Fíjese bien, hermano, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, como cónyuges debemos tener cuidado de usar palabras que edifiquen a mi esposa, o en el caso de las hermanas, a su esposo. Cada palabra que salga de nosotros no debe estar llena de corrupción. Cada palabra que salga de nosotros debe ser utilizada para fines buenos, para propósitos que le sean de bendición a mi cónyuge. A veces yo entiendo que el diario vivir, que las tareas, que el trabajo, que los problemas económicos, que los niños quizá nos pueden hacer que nos olvidemos de hablar cariñosamente con nuestro cónyuge. Pero cuando nosotros tenemos presentes, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, déjeme decirle algo. El asunto del matrimonio no es un asunto del mundo. El asunto del matrimonio no es un asunto social. El asunto del matrimonio es un asunto celestial. El Señor fue el creador del matrimonio. Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestros matrimonios permanezcan, que estén firmes, toda nuestra relación, hermano, debe estar basada en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios de continuo en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, de nuestra boca saldrán cosas agradables para nuestro cónyuge. Por eso, mis queridos hermanos, es muy necesario que como pareja y en lo individual estemos constantemente llenándonos de la palabra de Dios. Mire, dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Todas las palabras que yo hablo con mi cónyuge, le deben hacer sentir que lo amo, que la amo, que conmigo puede contar. Mire, hermano, ¿cómo nos podemos comunicar con nuestro cónyuge si no es por medio de palabras? ¿Cómo nuestro cónyuge va a saber
que nosotros estamos para amarle, para apoyarle, para correr con él o con ella en medio de todo lo que están viviendo, si no es con nuestra boca. Hermanos, nuestras palabras tienen el poder para hacer bien a nuestro cónyuge, para hacer bien a nuestra pareja, cuando son usadas correctamente y en el momento oportuno. Dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 12:25, dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra, dice, lo alegra. Hermano, qué bendición es que cuando nuestro cónyuge hermano está en algún problema, cuando trae alguna carga, cuando está cansado, cuando está en medio de alguna dificultad, hermano, nosotros le hablamos con suavidad, le hablamos con dulzura, le hablamos con amor. Dice la palabra de nuestro Dios que la buena palabra lo alegra. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nos da la instrucción, y no solo nos da la instrucción, sino que nos enseña que las palabras amables pueden dar ánimo a nuestro cónyuge, pueden incluso restaurar su corazón cuando está dolido o cuando está quebrantado por alguna causa, como decíamos anteriormente. Hermano, mire, muchas veces nuestros cónyuges están pues quizá dolidos, quizá afectados, quizá angustiados por situaciones externas a nuestro matrimonio. Ahí es, hermanos, donde nosotros debemos de usar nuestra lengua, debemos de usar, hermano, nuestros labios para hablarles con dulzura. Dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios 16:24, que panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel, hermanos. Mire, qué bendición cuando nosotros hablamos correctamente con nuestro cónyuge. Por otro lado, hermanos, hay palabras que usamos, ¿verdad?, contra nuestro cónyuge de una manera incorrecta, que le pueden hacer daño, que la pueden herir profundamente, más que cualquier insulto o más que cualquier maldición. En Santiago 3:8, la palabra de nuestro Dios nos dice que la lengua, fíjese bien, está llena de veneno mortal. Y por lo tanto, hermano, nuestras palabras pueden producir quizá una herida que sangre por años. Mire, ha habido palabras que como cónyuges nos hemos dicho, que todavía, hermanos, están ahí escondidas en algún lugar. Hermano, es tiempo de sacar todo eso. Pero fíjese bien, todo vino por una palabra que se quedó ahí. Dice que la lengua está llena, hermanos, de veneno mortal. Muchas veces hemos dañado, hemos afectado la relación matrimonial porque en medio de un conflicto, porque en medio de un problema, porque en medio de una carga no sabemos cómo hablar. Hermanos, ¿cómo nos estamos hablando en medio de un conflicto? ¿Esto usted lo sabe? ¿Usted sabe cómo está hablando con su cónyuge en medio de una discusión? Hermano, una discusión no debe de ser, hermano, algo que desemboque en un problema. Ahora, cuando estoy hablando de una discusión, estoy hablando, hermano, de dos personas que están tratando de llegar a un acuerdo, no de dos personas que se están insultando, que se están ofendiendo y que se están diciendo hasta de lo que se van a morir. No, hermano, toda discusión nos debe de llevar a tener acuerdos. Nunca, hermano, nos debe de llevar a crear un problema más grande del que ya estamos viviendo. Por eso, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos llama a tener cordura, hermano, a ser tranquilos, a tomar en cuenta lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Y la palabra del Señor en Proverbios 19:11 nos dice que la cordura del hombre
detiene su furor. Hermano, cuando un hombre, cuando una mujer tienen cordura, cuando tienen paciencia, hermanos, en medio de una discusión, hermano, se detendrá el enojo. Y lo que me encanta de la palabra de Dios y que a mí me ha sido en lo personal de mucha bendición, dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Hermano, ahí está el problema, que nunca queremos pasar por alto la ofensa. Siempre, mis queridos hermanos, nos queremos desquitar. Pues si me dice, le digo. Pues si me dijo algo que me dolió, pues ahora le voy a decir algo, pero que a él o a ella le duela más. Hermanos, así no es como el Señor, hermanos, tiene planeado un matrimonio. Hermano, por eso la palabra de Dios debe estar de continuo en nuestra boca. Hermano, nunca debemos, fíjese bien, en medio de un problema, perder los estribos. Nunca, hermanos. Debemos de usar, hermanos, templanza. La templanza, mis queridos hermanos, es el equivalente al dominio propio. Y si usted y yo, hermanos, tenemos a Cristo morando dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y por lo tanto debemos de dar ese fruto del Espíritu. Y la templanza, mis queridos hermanos, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. El problema es que muchas veces no echamos mano del Espíritu Santo en medio de un problema, en medio de una carga, en medio de una angustia. Lo dejamos ahí hecho a un lado, nos olvidamos de Él. No, mis queridos hermanos, en medio de una discusión, en medio de un problema, tómense un tiempo. Yo sé que es difícil a veces en medio de un problema tomarse un tiempo, pero si no ahí, hermano, usted tome un tiempo aparte y mire, pídale al Espíritu Santo que le ayude, que le dé palabras para salir adelante, mis queridos hermanos. Nunca pierdan los estribos. Esto hará, hermano, mire, cuando nosotros tomamos una actitud de calma, una actitud de templanza en medio de un problema, esto hará, hermano, ganarnos el respeto de nuestro cónyuge. Porque nuestro cónyuge se va a dar cuenta que nosotros no estamos para una discusión, que no estamos para caer en un problema que nos puede llevar a algo peor. Y mire, y lo más seguro es que pondrá un alto a un probable conflicto. Recuerda, hermano, que en toda discusión hay una lucha de poderes. Siempre queremos ver quién puede más. Y ahí, mis queridos hermanos, es donde se rompe la comunicación. Tristemente, muchas veces nuestras palabras no pueden ser controladas porque queremos ganar, porque no queremos ceder, porque somos orgullosos, porque no estamos dispuestos a ceder nuestros derechos a favor de nuestro cónyuge. Nos falta humildad para ceder nuestros derechos. Muchos de los conflictos, muchos de los problemas que vienen a la vida matrimonial, hermanos, es a causa de la manera en cómo nos estamos hablando. Probablemente no terminemos este tema el día de hoy, hermanos, porque la verdad es muy extenso, pero vale la pena, mis queridos hermanos, dividirlo en dos partes para poder de este modo llenarnos, hermanos, de lo que nos está diciendo la palabra de Dios en cuanto a cómo nos estamos tratando verbalmente el uno con el otro. Déjeme decirle que en estos tiempos que estamos viviendo, y mire, tristemente pasa en iglesias, tristemente pasa con miembros de iglesias, tristemente pasa, hermanos, aún con líderes de iglesias, que uno u otro están siendo abusivos verbalmente con su cónyuge. Pero muchas veces, hermanos, uno de los dos usa cordura y espera en el Señor. Esa es una buena práctica, hermanos. Cuando tenemos un cónyuge que está abusando con nosotros verbalmente, guardar cordura. Porque déjeme decirle, y probablemente lo veamos la próxima semana,
cuando nosotros somos abusivos verbalmente con nuestro cónyuge, vienen muchos problemas a nuestra vida matrimonial cuando uno u otro abusa verbalmente del otro. Tristemente, muchas veces como varones creemos que tenemos la sartén por el mango y podemos usar palabras ofensivas en contra de nuestro cónyuge. Y si tenemos, por la gracia de Dios, una esposa, hermanos, una hermana como esposa que es obediente a la palabra de Dios, hermanos, y que se mantiene ahí sumisa y que se mantiene ahí tranquila, hermano, muchas veces abusamos. O viceversa, ¿verdad? Porque también se ha visto muchas veces que hay personas del sexo femenino que abusan verbalmente, hermanos, cuando el varón es tranquilo, cuando el varón es calmado. Pero imagínense cuando los dos, hermanos, ninguno de los dos es calmado, hermanos, pues estalla ahí el problema, ¿verdad? Y con esto en mente, hermanos, con esta pequeña introducción, bueno, ni tan pequeña, ¿verdad, hermanos? Con esta introducción en mente en cuanto al cuidado que tenemos que hacer de la lengua y de cómo nos estamos hablando como pareja, yo quiero que usted, hermano, le pida a Dios sabiduría para podernos empezar a hablar como Él quiere. Ahora, hermano, hay unas prácticas muy comunes que las parejas usamos para atacar y aún querer controlar a nuestra pareja. Y esto es por parte de los dos, hermanos. Estas prácticas que usamos para atacar y para querer controlarnos mutuamente con nuestras palabras son muy conocidas de todos nosotros. Pero tristemente, hermanos, creemos nosotros que así está bien. Creemos nosotros que así nos debemos de hablar, porque así nos hemos hablado toda la vida, porque así nos hablábamos de novios. Hermano, pero dice la palabra de Dios que los que estamos en Cristo, hermanos, somos ahora nuevas criaturas. Ahora somos, hermanos, hijos de Dios. Y por lo tanto ya no nos debemos hablar, ya no nos debemos gritar, ya no nos debemos ofender, ya no nos debemos insultar, como probablemente antes lo hacíamos, por no decir que quizá aún lo seguimos haciendo. ¿Cuáles son estas prácticas, hermanos? Si usted se identifica con alguna, pídale a Dios que le ayude a quitarla de su mente, hermanos, de su corazón. Y sobre todo, hermanos, no permita, pídale a Dios que no le permita que este tipo de prácticas lleguen a su boca. Porque, hermano, sean gratos los dichos de nuestra boca, como dice el salmista. Y ahí, hermanos, se estaba refiriendo a cuando él estaba en la presencia de Dios. Hermano, qué triste es que muchas veces vamos a la iglesia, cantamos himnos, usamos la boca para bendecir a nuestros hermanos, a un familiar, a una gente, hermano, allá afuera. Pero muchas veces, tristemente, esta misma boca la usamos, hermanos, para maldecir a quien juramos amar, hermanos, hasta la muerte. ¿Cuáles son estas prácticas, hermanos, que nosotros usamos? Quizá en el pasado o quizá en este tiempo. La primera de ellas, hermanos, es cuando usamos nuestras palabras para apelar a los sentimientos de culpa. Número 1, apelando a los sentimientos de culpa. Cuando tratas, hermanos, o cuando tratamos de hacer sentir mal o culpable a nuestro cónyuge por algo sucedido en lo que no estábamos de acuerdo. Sacamos palabras, hermanos, como ya estarás contento o ya estarás contenta, las cosas se hicieron a tu modo. Pues claro, siempre se tiene que hacer lo que tú dices, hermano, y dejamos ir esas palabras contra nuestro cónyuge. Claro, te saliste con la tuya, así querías que así fuera y así debió ser, pero nada más que no salgan bien las cosas y vas a ver, hermano, y hasta le pedimos, yo creo, a Dios que salgan mal las cosas
para irnos otra vez sobre nuestro cónyuge. Claro, siempre es mi culpa. Y nos victimizamos, hermanos. Cuando queremos hacer sentir mal a nuestro cónyuge, muchas veces, hermanos, nos victimizamos. Yo siempre tengo la culpa. Tú siempre tienes la razón. Pero claro, yo siempre tengo que ceder. Hermano, nos hacemos la víctima. De cualquier modo, hay quien dice, quizá usted conozca esta frase, de cualquier modo, yo siempre salgo perdiendo. Hermano, lo único que estamos pretendiendo es apelar, hermanos, a los sentimientos. Queremos que nuestro cónyuge se sienta culpable. Y usamos estas palabras, usamos estas frases, hermanos, que deben estar totalmente fuera, mis queridos hermanos, de nuestro vocabulario como cristianos. Hermano, debemos de usar solo palabras que nuestro cónyuge sienta, hermanos, que quizá no estamos muy de acuerdo con lo que él o que ella quiere, pero si él quiere tomar una decisión, vamos a apoyarlo, y si sale mal, pues nos fue mal a los dos. Dice Proverbios 13:3 que el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, fíjese bien, hermano, tendrá calamidad. Hermano, a veces cuando más hablamos es cuando más problemas tenemos. En las muchas palabras no falta pecado, dice la palabra de Dios. Hermano, yo creo hoy nada más vamos a ver este primer punto, en donde nosotros, hermanos, usamos palabras en contra de nuestro cónyuge, apelando a los sentimientos de culpa. Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Usted cree que las palabras se las lleva el viento? ¿Usted cree que la palabra de Dios, hermanos, tiene toda la sabiduría para ayudarnos a hablar como el Señor quiere que hablemos? Hermanos, ¿cuántas veces, honestamente, hermanos, cuántas veces nos hemos perdido el respeto en nuestra vida matrimonial por hacer un mal uso de nuestras palabras? ¿Por qué con la gente de afuera, hermanos? ¿Por qué con nuestros jefes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos usamos palabras de respeto? Y muchas veces dentro del hogar usamos palabras que son totalmente incorrectas y que van totalmente en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Si en alguna relación debe haber respeto, es, mis queridos hermanos, en el matrimonio. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. Por lo tanto, hermanos, las palabras que usamos para comunicarnos con nuestro cónyuge, hermanos, deben ser palabras, hermanos, sazonadas con sal. Deben ser palabras amorosas. Pero es que me saca de quicio, pero es que no me hace caso, pero es que él también me ofendió. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos ofendido a nuestro Dios y el Señor nos perdona? ¿Cuántas veces? Hermano, ¿por qué no ser un poco, hermanos, deferentes? ¿Por qué no ceder un poco nuestros derechos a favor de nuestro cónyuge? Quizá esta semana, quizá la semana pasada, quizá el mes pasado, quizá el año pasado, tuvimos fuertes discusiones como cónyuges. Le digo una cosa, eso no es agradable delante de Dios.
Efesios 4:29 nos dice que ninguna palabra corrompida, ninguna, hermanos, ninguna, porque la palabra de Dios no dice, bueno, si estás enojado o enojada, sí. No, hermanos. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y cuando aquí, hermanos, el Señor se refiere a palabra corrompida, dice, ninguna palabra que yo creé, que yo puse en tu boca, tú la debes usar incorrectamente, inadecuadamente. Dice, tú debes de usar las palabras que son buenas para la necesaria edificación. Hermanos, usemos palabras que edifiquen, que bendigan a nuestro cónyuge, hermano, a veces usamos palabras que en lugar de edificarlo, ¡fum!, lo destruyen. Y a veces creemos que ganamos con esa palabra que hicimos. Y volteamos, ahí es donde te quiero ver, ahí es donde te quiero tener, porque mi palabra te va a destruir. Hermano, eso no es de gente que conoce de Dios. Dice la palabra del Señor que debemos de hablar, hermano, y que de nuestra boca deben salir palabras que den gracia, hermanos, a los oyentes. ¿Cuánto más a tu cónyuge? ¿Cuánto más, hermano, a tu esposa? Definitivamente yo creo, hermanos, que debemos de empezar a practicar, a hablarnos, hermanos, como el Señor quiere. A muchos de ustedes no los conozco personalmente, a otros, gracias a Dios, sí. Pero yo estoy seguro, hermanos, sin temor a equivocarme, que ha habido ocasiones en que hemos usado palabras hirientes en contra de nuestro cónyuge. Sería un buen tiempo, hermanos, para pedirle perdón a Dios ahora. Dice la palabra de Dios en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Sabe, hermano, que la comunicación es básica en el matrimonio? Y la comunicación, es cierto, hermanos, tiene muchas vertientes, pero una de las principales es cómo nos estamos hablando como cónyuges. Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Cómo se están hablando como marido y mujer? ¿Qué palabras usan para hablarse? Hace unos días yo iba por el centro de la ciudad con mi esposa. Y no nos espantamos, hermanos, pero nos llamó mucho la atención como una señora le estaba hablando a su esposo. Con un apodo, hermanos, muy grosero. Y el hombre, al ver que nosotros nos dimos cuenta de cómo ella le estaba nombrando, de cómo le estaba hablando, hermanos, como que le dio pena. Pero yo vi en su cara, hermanos, aún como tristeza. Hermanos, somos hijos de Dios. No nos demos el lujo de subestimar la importancia y el poder de nuestras palabras. Espero que el tema de hoy, hermanos, haya sido a manera de introducción y que haya sido bendición para ustedes. La próxima semana vamos a retomar la segunda parte y obviamente vamos a hacer un pequeño análisis de lo que hemos visto el día de hoy. Y les invito ahí, hermano, en donde usted está, a hacer una reflexión. Haga una introspección, véase a sí mismo y analice las palabras que está usando con su cónyuge. Y si usted considera que está usando palabras incorrectas, inadecuadas, hirientes, pídale perdón a Dios. Porque Él, hermano, quiere que vivamos un matrimonio edificados en Cristo, en su palabra, en su carácter, hermanos. Tenga cuidado antes de abrir su boca para herir, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua.
Vamos a orar. Amado Dios, en esta